Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación. Conéctate con IEXPRO. Conéctate con IEXPRO. Nuestros invitados del día son la doctora Asunción del Carmen Uchín Mas. Ella es licenciada en Educación Especial en el área Problemas de Aprendizaje, maestra en Educación Especial, doctora en Educación Especial y egresada y docente distinguida IEXPRO. El doctor Alejandro Vega Camarena. Él es licenciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales, maestro en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política, maestro en Psicoterapia Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia, doctor en Educación, doctor en Administración y egresado y docente distinguido IEXPRO. Y la doctora Jordana Maranta Vázquez Espinosa. Ella es licenciada en Historia, licenciada en Educación Preescolar, maestra en Psicopedagogía, maestra en Psicología Infantil, doctora en Educación y egresada y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y todos. Reciban una cordial bienvenida a una emisión más de Conéctate con IEXPRO. Mi nombre es Marco Antonio Díaz González y será un gusto moderar esta mesa de análisis con el tema Microaprendizaje y rutinas para el aprendizaje continuo. Para abordar este tema tan importante nos acompañan distinguidas y distinguidos especialistas cuya trayectoria académica y profesional permitirá enriquecer este análisis desde diversas perspectivas. A continuación, tengo el gusto de presentarles a quienes integran este destacado panel. En primer lugar, presento a la doctora Asunción del Carmen Uchín Mas. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, un gusto. Les saludo desde la ciudad de San Francisco de Campeche. Gracias, doctora. Doctor Alejandro Vega Camarena, bienvenido. Gracias, bienvenidos todos. Gracias, doctor. Doctora Jordana Maranta Vázquez Espinosa, es un gusto tenerla aquí, doctora. Gracias por la invitación, espero que les agrade esta charla y plática con los demás doctores. Gracias, doctora. Antes de dar inicio a nuestra charla, es importante dar a conocer el objetivo y el alcance de esta conversación. Hoy tendremos a un grupo de expertos que nos recomendarán rutinas y estrategias pedagógicas innovadoras que se pueden aplicar como herramientas para fomentar el aprendizaje continuo en la educación superior, reconociendo que al llegar a la edad adulta nos enfrentamos con más dificultades para seguir estudiando y aprendiendo. Actualmente se requiere más que un título profesional y por ello todos nos vemos ahora inmersos en la necesidad de seguirnos formando, ya sea a través de posgrados o a través de la educación continua. Sin embargo, los tiempos y las responsabilidades no nos permiten desarrollar rutinas de estudios muy largas. Es por ello
que nos centramos en hablar del aprendizaje, enseñanza del adulto, un tema muy poco tratado pero muy relevante. Abordaremos este tema tomando en cuenta los avances tecnológicos, la gestión del tiempo y el autoaprendizaje para fomentar el desarrollo de hábitos y rutinas de estudio, animándonos a que podamos seguir formándonos académicamente. Les invitamos también a participar activamente. Sus preguntas serán fundamentales para enriquecer este ejercicio activo de reflexión. Antes de iniciar, quisiera compartir un dato que nos ayudará a dimensionar la importancia de continuar nuestra formación. De acuerdo con el panorama de la educación 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en México, apenas alrededor del 2% de la población entre 25 a 34 años cuenta con una maestría o su equivalente, frente al 16% promedio de los países de la OCDE. Por lo que continuar estudiando representa entonces un desafío muy importante, especialmente cuando en la vida adulta debemos de combinar responsabilidades profesionales, familiares y personales. Y es justamente ahí donde surge el tema que hoy nos reúne. Doctora Asunción, comenzamos por lo fundamental. ¿Qué es el microaprendizaje y cuáles son los principales beneficios para quienes desean continuar su formación? El microaprendizaje es un enfoque de aprendizaje basado en habilidades que brinden información en porciones pequeñas, pero estas porciones pequeñas son altamente enfocadas en un solo tema o un objetivo de aprendizaje. Tiene como características la duración, como su nombre lo indica, que es un corto tiempo, puede ser de 5 a 10 minutos, pero específicamente no hay una regla que nos diga exactamente cuál es la cantidad, pero como mencionaba, su nombre lo indica, prácticamente es un tiempo corto. El enfoque. Otra característica es esta, que se enfoca nada más en un solo tema o en una parte de una unidad. Y también en la variedad. Por ejemplo, pueden ser presentaciones, pueden ser podcasts de audio o algún juego, siempre enfocado en un solo tema. Y también otra característica es que debe ser compatible con dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el contenido sea accesible pues a la mayoría de las personas. Entre los beneficios que nos da este microaprendizaje prácticamente es que va a facilitar la comprensión de contenidos. ¿Por qué? Porque su enfoque es puntual, se va a referir nada más a un solo tema. Otra ventaja es el aprendizaje justo a tiempo, que va a permitir que el conocimiento se dé de manera puntual, porque cuando se necesite lo podemos ver. Y otro es el mayor compromiso de la persona, porque como su nombre lo indica, es micro, es una pequeña porción de tiempo que se necesita, pues resulta mayormente muy atractivo, porque que otros contenidos, porque son demasiado. Pues esos serían pues prácticamente los beneficios del microaprendizaje. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Doctor Alejandro, acabamos de escuchar qué es el microaprendizaje y cuáles son sus beneficios. Pero para que los resultados del microaprendizaje sean notables, ¿qué debe de considerar el estudiante? Muy bien, como menciona la doctora, precisamente el estudiante debe considerar y tener en claro que los microaprendizajes consisten en trabajar esos periodos muy cortos,
pero también la otra característica es de que debe ser de una manera constante, que debe de estar yendo al aprendizaje. Perdimos, creo, al doctor. Sí. Bueno, damos paso a que nos apoye la doctora Amaranta. Doctora, continuando con el tema, ¿considera usted que existan desventajas en el uso del microaprendizaje y cuáles podrían ser estas desventajas? Sí considero que hay, así como dijeron, ventajas, pero también hay desventajas, ya que puede ser tema parcializado, ¿no? O sea, puede ser un tema muy corto y lo que se espera es que conozcan más y no menos. Entonces, si lo vamos a utilizar como una herramienta o una estrategia didáctica, lo importante es que utilicemos este microaprendizaje o esta herramienta para llamar la atención, para incitar, motivar, y no para dar la información en su totalidad, porque no otorga eso. Entonces, una de las desventajas es que es información que posiblemente puede ser sesgada, puede ser coartada, o delimitada. Por ejemplo, si queremos hablar de la Segunda Guerra Mundial, el microaprendizaje tendría que ser, por ejemplo, queremos hablar de Hitler, queremos hablar de los campos de concentración, queremos hablar de las confrontaciones que hubo, queremos hablar de qué intervencionismo extranjero hubo, esos son los microaprendizajes, las particularidades de una guerra como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, podemos utilizarla, como dijo la doctora Asunción, como para empezar a incitar, ¿no? A llamar la atención y que las personas realmente se interesen por el tema, pero no para tomarlo en cuenta como algo que sea fiel a todo lo que debemos de ver. Tenemos que considerar siempre la información no en partes, ¿no? Sino utilizarlo como una herramienta nada más de motivación, porque si no, o sea, en la actualidad estamos en este mundo del internet, de las redes, del uso de los reels, del uso de los videos cortos de 3 minutos, de 20 segundos, que no te pueden dar una información tan amplia, pero sí te incitan a investigar, ¿no? O sea, te dicen, ahí está la información, pero no es toda la información, o sea, tienes que investigar, indagar más. Entonces, una de las desventajas es esa, que no te da una información completa, solamente te motiva. Okay. Estamos hablando entonces que no es nada más cortar el tema, implementar una estrategia para darle información. Exacto, estamos hablando sí. que para que podamos hacer viable esto, debe de tener un objetivo. Exacto, debe tener un objetivo y aparte debe ser consecuente la información. Por ejemplo, que si quiero dar la información, no sé, de lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así muy cortito, lo que ocurrió, ¿no? De Colombia, ¿no? Que quiero hablar sobre los sismos, los terremotos, cómo suceden, la parte sobre esto, ¿no? Sobre ese tema de los terremotos, y un microaprendizaje es hablar de lo sucedido en Venezuela, lo sucedido en el 85 en México, de lo sucedido acaba de suceder en Colombia, o del temblor de aquí de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, que es más cerca, en el 2017, ¿no? Entonces, y puede ser, por ejemplo, una información muy poquita, así de, miren lo que ocurrió tal, y es tipo de temblor, trepidatorio, oscilatorio, y todos los tipos de temblores y la información, muy básica, muy cortita, pero para que te invite a una información más amplia. Así. Excelente. Bueno, ya hemos hablado de lo que es el microaprendizaje, pero para que estas pequeñas experiencias realmente tengan continuidad, necesitamos incorporarlas a nuestra vida cotidiana. Y aquí entran lo que se conoce como las rutinas de aprendizaje.
Y pues regresamos, ya tenemos acá nuevamente al doctor Alejandro. Doctor Alejandro, ¿podría usted comentarnos qué son estas rutinas y cómo funcionan? Muy bien, una disculpa por la interrupción. Precisamente, pues las rutinas son esos hábitos o secuencias de acción que todos como estudiantes, pues se deben de realizar de una manera sistemática. Eso, pues tiene una finalidad. En el caso nosotros del aprendizaje, pues es ese llegar al conocimiento, la obtención del aprendizaje significativo, y pues permiten organizar el tiempo establecido para poder priorizar las actividades y convertir ese aprendizaje en una actividad constante. Funcionan pues mediante la repetición de determinadas acciones. Por ejemplo, pues algo que se debe de tomar en cuenta, que es primordial, es planificar qué es lo que vamos a estudiar, establecer un horario para esa rutina en el cual nosotros lo vamos a dedicar únicamente para el estudio. Tenemos que revisar información previa a lo que vamos a estudiar, hacer ejercicios o llevar a la práctica lo que se está estudiando y pues comprobar lo que estamos aprendiendo. En caso de tener algunos errores, que es normal mientras nosotros estamos pues estudiando y desarrollando esta rutina, pues esto nos va a permitir que con el tiempo estas acciones se conviertan en un hábito y pues va a hacer que se reduzcan las improvisaciones y pues va a favorecer la autonomía del estudiante para poder dedicar ese tiempo ya establecido para estudiar, ¿no? Y considero que esta es una de las principales necesidades que tienen los estudiantes cuando se estudia precisamente en programas en línea. Muchas veces, y más cuando somos adultos, pues decimos, pues vamos a esta parte de estudiar en línea precisamente porque tenemos muy saturados nuestros horarios. Lo más difícil que ha sido para la mayoría es el establecer en qué horario podemos estudiar. Entonces, esa rutina nos serviría precisamente el poder establecer un horario para dedicarnos nosotros a nuestros estudios de licenciatura o posgrados en línea y saber que ese tiempo lo tenemos reservado precisamente para aprender más. Entonces, una rutina eficaz puede comenzar con una breve revisión del conocimiento previo, continuar con el estudio de un contenido específico, incorporar ejercicios de aplicación y finalizar con una pequeña autoevaluación de qué fue lo que hoy pude aprender, ¿no? Y pues de esta manera el estudiante no solamente va a recibir información, sino que va a tener una participación activa en la construcción de su propio conocimiento. Excelente. Estamos hablando de generar un hábito en el estudio, ¿no? Dentro de nosotros. Doctora Amaranta, no todos los contenidos nos resultan igualmente sencillos. Hay materias que por su nivel de abstracción o profundidad pueden representar un reto mucho mayor. Por ejemplo, las materias de epistemología, las de metodología de la investigación o las materias de historia, como por ahí nos estaba mencionando hace un momento. ¿Qué dinámicas o técnicas podría recomendarnos para facilitar el estudio de este tipo de materias? Por ejemplo, yo doy clases también de epistemología y en otra universidad doy exactamente lo que es la licenciatura en historia y lo que me ha resultado por ejemplo aquí en IEXPRO es que las y los estudiantes analicen ciertos elementos que sean muy particulares, muy propios de su vida cotidiana. Por ejemplo, el estudio de casos o el estudio de... En historia, por ejemplo, le llamamos vulgarmente o así de manera graciosa el chisme histórico. O sea, somos los más grandes chismosos en la historia, porque nos introducimos hasta en la cocina, hasta en amoríos, o sea, toda la información de todos los personajes históricos lo indagamos, lo investigamos, usamos método científico. Entonces, ¿cómo incitar al estudiante que le importe o le interese la historia, por ejemplo?
haciendo amena la historia, no tan aburrida, porque la verdad hasta yo odiaba la historia en la primaria, pero si empezamos a utilizar, por ejemplo, conceptos más cercanos a los estudiantes, a las estudiantes, se van a interesar por esos procesos. Por ejemplo, la epistemología. O sea, ¿qué tan interesante podría ser? Y empiezas a comentarles, a indagarles que pues, el conocimiento es algo importante para la vida, por ejemplo, el simple hecho de cómo aprendiste a hablar, cómo aprendiste a entender las indicaciones, cómo aprendiste ciertos elementos. Hay que empezar a generar este interés y podemos, por ejemplo, vincular la parte de la investigación, porque también a mí no me gustaba la investigación, o sea, era algo muy tedioso, pero si empezamos a indagar cosas, por ejemplo, acercarnos a los conceptos, al interés, a la motivación, es cuando empezamos a comprender todos estos procesos de adquisición del conocimiento. Por ejemplo, los conceptos en filosofía son muy complicados y ahorita con el microaprendizaje vemos, por ejemplo, reels, videos de TikTok y todo, cómo te enseñan este chisme histórico o este chisme filosófico y te empiezan a jalar y a llamar la atención. Entonces, dejemos de considerar estas materias, por ejemplo, las que acabas de decir, como algo, sí son, no digo que no, serio, como algo serio, sí son serios, pero, y son muy importantes, pero si empezamos a bajar, pero no de bajar el nivel, sino de bajar los conceptos, no haciendo menos a la gente, sino bajar nada más en cuanto al uso técnico de los conceptos, la gente va a empezar a interesarse por esas materias. Por ejemplo, vamos a usar esto que les dije, ¿no? La problemática de alguna situación, algún caso, análisis de caso, análisis, por ejemplo, de una situación histórica de mi comunidad. Por ejemplo, ahorita estamos usando lo de la nueva escuela mexicana, ahí te dice eso, ¿no? Este acercamiento del individuo con su realidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo que se enamoren de la historia? Los docentes, para poder enseñarle a los alumnos y alumnas, pues decirle, bueno, vamos a trabajar desde la historia de la comunidad, nuestras raíces, quiénes somos, entender, y eso va a permitir la comprensión y el uso, por ejemplo, de dinámicas diversas. Por ejemplo, pues vamos a hacer ahorita una entrevista no sé, una tarea que dejé, por ejemplo, de microhistoria en la licenciatura en historia. Estaba yo enseñando microhistoria y les dije, ahorita que se van de vacaciones, tienen que entrevistar a la primer peluquera que llegó a su comunidad, al primer o al más reconocido pescador de su comunidad, ¿no? O sea, tener este acercamiento más personalizado. Estamos hablando entonces de apropiarnos de manera personal, exacto, del conocimiento que queremos adquirir para que esto funcione, ¿no? Exacto, y eso es, por ejemplo, lo que dijo el doctor hace un momento, de tener nosotros como docentes el conocimiento previo para que podamos ayudar a las niñas y los niños a que adquieran el conocimiento es lo más importante. Entender nosotros los conceptos filosóficos como la epistemología o entender de la historia o lo de la investigación es muy importante para que realmente nos entiendan las alumnas y los alumnos. Si no, imagínense decirle chisme, van a pensar que es un chisme como Pati Chapoy. No, es un chisme histórico, ¿no? Ok, perfecto, doctora. Doctora Asunción, sabemos también que no todas las personas aprendemos de la misma manera y que algunas podemos requerir estrategias diferentes para organizar nuestro aprendizaje. ¿Qué técnicas podrían ayudar en estos casos? Por ejemplo, ¿qué podría recomendarse para una persona con TDAH? Bueno, en el caso de personas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad,
pues se sabe que dentro de las características está el que tiene la dificultad para concentrarse en un mayor tiempo. Y entonces, precisamente el microaprendizaje es una de sus características, ¿no? Que tiene, pues, que su duración es de 5 a 10 minutos. Entonces, ese es un beneficio. Entre entre estas alternativas puede estar una, que se llama una píldora informativa, que son, como comentaba la doctora Maranta, son videos informativos de corta duración que tratan sobre un solo concepto y tienen pues un significado completo. Entonces, para crear una píldora informativa se necesitan de 4 pasos. El primero es definir un único objetivo de aprendizaje. El segundo paso es elegir el formato más adecuado al contenido. En este caso, pues sería prácticamente el video de corta duración. El tercero, diseñar el contenido de forma concisa y aquí se van a eliminar pues prácticamente todo lo que sea innecesario. Y el cuarto paso sería añadir un elemento de verificación, como puede ser una pregunta de comprensión o un ejercicio. Entonces estamos viendo prácticamente que esta píldora efectiva pues sería pues prácticamente una estrategia útil para las personas con trastorno de déficit de atención, porque además le va a permitir prácticamente completar la actividad que en ese aspecto también tiene muchas dificultades. Y además va a ser como que un aliciente, un motivante para investigar sobre ese concepto que, como se mencionaba, va a ser de un solo objetivo, de un objetivo, y entonces de ese objetivo, si a la persona le está interesando, va a optar prácticamente para investigar sobre más del tema que se le está proponiendo. Excelente. Gracias, doctora. Antes de continuar con nuestro conversatorio, damos oportunidad para reconocer diferentes puntos de vista. A continuación, les presentamos nuestra cápsula y Exprésate, que recoge percepciones y reflexiones que enriquecen esta conversación desde la experiencia social. Adelante. Saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Henry Escobar y el día de hoy nos encontramos en el maravilloso Parque 5 de Mayo. Vamos a conocer algunas de las opiniones acerca de un tema muy interesante: microaprendizaje y rutinas para el aprendizaje continuo. ¡Comenzamos! Nos encontramos en Y Exprésate y en esta ocasión nos encontramos con Juan Carlos Mejía. Juan Carlos, dinos por favor, ¿qué beneficios crees que se obtienen al aprender de forma autónoma? Bueno, el promotor de la lectura, escritor también mexicano, Felipe Garrido, suele distinguir, ¿no?, entre una persona alfabetizada y un lector, precisamente a partir del hecho de que éste se convierta en una persona autónoma, es decir, una persona que busque adquirir el aprendizaje no solo a su propio ritmo, sino también a partir de sus propios intereses, ¿no? Y aunque existe, por ejemplo, lo que llaman comúnmente, ¿no?, la educación formal, yo también pienso que este otro campo, el de la educación informal, el que tiene que ver, pues tal vez con el mundo que nos rodea de una manera más inmediata, también es de suma importancia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no creo que estén peleadas, sino que lo ideal sería integrar estos dos campos para, pues, tener una educación más integral y, por supuesto, ser mejores profesionistas e inclusive mejores personas. Muchísimas gracias por tu opinión. A ustedes, muchas gracias. Harumi, dinos por favor, ¿cuál ha sido la materia que más se te dificultó cuando eras estudiante? Historia, no me gusta la historia, pero en la actualidad la verdad sí la disfruto mucho
Soy docente de telesecundaria y he aprendido a través de la historia que se puede contar a través de cuentos. Entonces, como no me gustaba cómo me trataba esa maestra de historia, ahora yo lo he hecho diferente. Es la experiencia que tengo. Muchísimas gracias por tu opinión. Gracias a ustedes. Daniel, dinos por favor, ¿qué estrategia utilizarías o utilizas para estudiar? Lo usual es hacer ejercicios repetitivamente sobre el tema que estoy estudiando, porque como estoy en ingeniería, pues básicamente se basa en hacer cálculos, matemáticas, física. Entonces, suelo repetir ejercicios para terminar entendiendo el tema. Perfecto, muchísimas gracias por tu opinión. Susana, dinos por favor, ¿hay mucha diferencia cómo se estudiaba antes a cómo se estudia al día de hoy? Por supuesto que sí hay demasiada diferencia. Yo lo he notado sobre todo en cómo los maestros se relacionan con los alumnos actualmente. Anteriormente el aprendizaje se imponía y realmente no había como que un aprendizaje significativo. En cambio ahora las escuelas se enfocan en que los alumnos realmente estén aprendiendo y no solo se impone el aprendizaje, sino que se busca que los alumnos realmente entiendan los temas y todo eso. Muchísimas gracias por tu opinión. Sí, no hay de qué. Antonio, dinos por favor, ¿crees que se te haría difícil estudiar algo nuevo? No, yo siento, de hecho siempre estoy tratando de actualizarme, ¿no? Diplomados, referente a lo que a lo que yo me dedico, ¿no? Y bueno, y otras cosas como que tengan que ver con literatura, con la creación literaria. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, pero desde muy temprana edad empecé a escribir y es lo que yo he ido buscando, ¿no? Diplomados, cursos, talleres para seguirme preparando, y como también doy talleres y hago proyectos con niños, niñas y adolescentes en cuanto a sus derechos y en cuanto a sus cuidados del bienestar emocional, me he seguido preparando en cuanto a eso, ¿no? Entonces, la dificultad yo creo que más bien es hacerme el tiempo, pero ya el día de hoy existen varias ofertas, ¿no? Para hacerlo en línea, estudiar los sábados, estudiar en cuatrimestre, en fin, ¿no? Muchísimas gracias por tu opinión. No, gracias a ti. Fabiola, dinos por favor, ¿para ti la edad sería una barrera para seguir estudiando? Claro que no, siempre y cuando tengamos la actitud de seguir con nuestros sueños y pues podemos lograr todo eso que nos propongamos, ¿no? Tal vez a lo mejor y hayan ciertos obstáculos para no lograr este sueño que nosotros tengamos, pero si nosotros nos ponemos ahora sí con toda la actitud y querer lograr ese sueño, vamos a salir adelante. Muchísimas gracias por tu opinión. Gracias a ustedes y muchas bendiciones. Y bueno amigos, estas fueron algunas de las opiniones acerca de este tema muy interesante. Continuamos con nuestro panel de expertos en nuestro set de grabación. ¡Adelante! Interesantes las opiniones de nuestro público. Hemos hablado de microaprendizaje, hábitos y rutinas. Pero hoy existe otro elemento que está transformando nuestra manera de estudiar y de acceder al conocimiento: la inteligencia artificial y en sí las nuevas herramientas tecnológicas. Por ello, quisiera que reflexionemos ahora sobre el papel que puede tener esta tecnología en nuestros procesos de aprendizaje. Doctora Amaranta, durante años la tecnología ha ido transformando la manera en que buscamos la información y estudiamos. Hoy, con la llegada de la inteligencia artificial, surge una pregunta importante. ¿La inteligencia artificial realmente está contribuyendo a mejorar nuestros procesos de estudio o está generando una dependencia de su uso? Bueno, al principio, quizá hace 2 años, 1 año y medio,
pensaría que realmente estaba sustituyendo toda nuestra capacidad para poder redactar o crear algo, pero actualmente con todo lo que he estado leyendo e investigando, pude darme cuenta que sí puede ser una herramienta que no sustituye realmente nuestro aprendizaje, sino que nos da una herramienta o elementos para poder adquirir el conocimiento. Yo también criticaba un poco eso, pero de repente me puse a pensar, bueno, los prompts para poder crear algo, para poder crear, por ejemplo, un resumen, una reseña, un ensayo, primero tiene que estar bien redactado, porque si no te hace una mezcolanza de ideas. Entonces tienes que tener una idea de cómo redactar bien algo, tienes que tener una idea de cómo poder pedirle algo a la inteligencia artificial. Entonces no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, yo pedí una fotografía mía y parecía yo china. Entonces tenemos que realmente saber redactar primero, y eso es comprensión lectora. Entonces tenemos nosotros que conocer primero el proceso de la escritura para poder solicitarle algo a la IA. Entonces, realmente, miren, tengo 42. Más o menos hace como 25 años existía el Rincón del Vago, ¿no? El Rincón del Vago era una página donde uno descargaba tareas y gratis, y resúmenes, reseñas y todo un montón de tareas. Siempre ha existido un elemento cibernético que nos trata de ayudar para la vida. Existía eso, existían muchísimas otras páginas que vendían y tenían muchísimas cosas para, según, hacer nuestras tareas, pero realmente aquí entra la capacidad del docente para poder solicitar, por ejemplo, que no lo hagan con IA, o que si van a utilizar IA, cuando menos chequen, ¿no?, toda la información. Porque hace poco, por ejemplo, uno de los encargados del Wikipedia en México dio su conferencia y dijo, es que la IA no es como Wikipedia, la IA es como esta herramienta para poder rescatar información, no te da información de él, o sea, de esa herramienta, sino que empieza a buscar otras fuentes. Entonces, sí, es muy complicado. Ahorita muchísima gente está implementando la IA para poder hacer tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de la IA, más bien dentro de este ecosistema cibernético, empezamos a buscar estrategias donde también hay herramientas de búsqueda, por ejemplo, de quién utilizó esa herramienta, de quién hizo uso de ese elemento? Entonces, hay muchísimas cosas, y también hay una ética dentro de la IA. Ya actualmente ya existe una moral, una ética, donde te dice que no debes hacer, cómo no lo debes implementar, pero no podemos estar peleados con algo que ya está, que ya existe, que ya se utiliza, pero debemos saber nosotros cómo usarla. Exacto. Primero, como docentes, debemos saber cómo se usa, cómo podemos tratarla y cómo bajarlo a nuestros alumnos. ¿Sí? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Doctora Asunción, siguiendo con estas nuevas herramientas y considerando que existen necesidades de aprendizaje muy diversas, ¿a qué aplicaciones podríamos recurrir, por ejemplo, para trabajar con personas con autismo? Ok, bueno, como el microaprendizaje tiene una variedad de formatos, entre los cuales pueden estar videos cortos de instrucciones, infografías con imágenes, cuestionarios interactivos, audios o podcasts, entre otros. Hay una aplicación que se llama Padlet. Entonces, esta es como una pizarra en donde podemos poner información y podemos agregar alguno de esa variedad de formatos como las que he mencionado. Esta herramienta prácticamente es una herramienta digital que va a permitir
crear, tiene una galería de formatos que son formatos colaborativos en línea. Entonces, en esta se puede utilizar para manejarlo, para agregarle videos. También hay otra aplicación prácticamente que se llama Puzzle. En esta existen ciertos videos y dependiendo del objetivo de aprendizaje que se quiera utilizar, seleccionamos uno y a ese se le puede ir agregando pues preguntas de la información que se le está proporcionando al estudiante. Y esto sí es muy interesante para las personas con autismo debido a que comúnmente su canal de aprendizaje es el visual y también pues ahí agregamos también el aspecto auditivo. Entonces, hay muchísimas aplicaciones que se pueden emplear. Estas son dos que yo he utilizado que realmente estando en línea, estando pues prácticamente cuando estuvimos en pandemia, con la necesidad de utilizar lo electrónico y de comunicarnos con nuestros alumnos, pues fue muy útil. Y también, pues prácticamente se utiliza se puede utilizar en todos los niveles educativos. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Alejandro, siguiendo con el uso de estas herramientas, ¿cómo pueden aprovecharse para trabajar contenidos que suelen resultar más complejos? Por ejemplo, aquellos relacionados con las ciencias exactas. Muy bien, pues como bien se comenta, hay algunas materias más difíciles, ¿no? Y las ciencias exactas o las ciencias básicas, pues son, por ejemplo, las matemáticas, físicas, químicas, estadísticas, ¿no? Lo que tiene que ver con esta parte numérica. Yo creo que de lo que hemos estado hablando el día de hoy, que viene siendo precisamente esta parte desde el microaprendizaje, pues puede ser especialmente útil. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esa división del contenido complejo en pequeñas unidades de aprendizaje o de conocimiento. En lugar de intentar comprender un tema por completo de una sola vez, pues conviene trabajar progresivamente en conceptos, procedimientos y llevarlo a la práctica, ¿no? Por ejemplo, para aprender una fórmula matemática, pues se puede seguir una secuencia, desde comprender el concepto, identificar qué variables son las que intervienen en ese concepto, hacer un análisis, un ejemplo resuelto, resolver un ejercicio sencillo e ir aumentando gradualmente la dificultad de ese ejercicio que vamos a ir resolviendo. Después, explicar el procedimiento con palabras propias, ¿sí? Si bien el uso de la inteligencia artificial pues nos va a facilitar obtener de una manera más rápida el resultado, pero precisamente en todas estas materias sobre lo que Se nos está cortando. Sí, se nos está cortando un poco la transmisión. Estábamos en el punto crucial y crítico y más emocionante de esta charla, que es el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para poder abordar esa parte de las ciencias exactas que es sumamente importante para la mayoría de los que estamos aquí reunidos, ¿no? Entonces, sigue hablando. Sí, bueno, esperemos a ver que si podemos recobrar la conexión con el doctor y nos concluye con su participación. Sí. Bueno, entonces continuando y dando pie, avanzando a nuestra conversación, como bien decía el doctor, la importancia que tiene el uso de las tecnologías
para desarrollar este tipo de actividades complejas es básica, ¿no? Nos mencionaba por ahí la doctora Amaranta también que hay materias que requieren mucha estrategia para poder abordarlas y es necesario irlas dosificando, como decía el doctor. Ya tenemos acá nuevamente al doctor, le damos la palabra. Doctor, continuamos. No sé hasta dónde me quedé, pero decía que lo importante era pues hacer esa división de esos problemas grandes, ¿no? Con la finalidad precisamente de ir aprendiendo poco a poco, donde en estas ciencias exactas, pues lo importante es precisamente conocer el procedimiento, ¿no? Si vamos a las inteligencias artificiales, lo que hacen es entregarnos un resultado. Muchas veces lo que se busca en estas ciencias exactas es conocer el procedimiento, ¿no? Entonces, el que no te salga la primera vez no significa que has tenido o que no debes de volver a intentarlo, ¿no? Tendremos que regresar e ir viendo y conociendo parte por parte esos procedimientos, ¿no? Que son algo de las ciencias exactas. Y se los digo como ingeniero, ¿no? Y también algo importante es conocer nuestro estilo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, un servidor, yo con poner atención en aquel entonces, pues era el maestro, ¿no? En la cátedra y en el pizarrón para poder aprender el procedimiento. Hoy en día pues tenemos acceso a los tutoriales. Entonces el ir dando ese seguimiento de cómo se van resolviendo es una gran herramienta para poder ir aprendiendo en estas tipos de materias. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Pues nos acercamos al cierre de este valioso ejercicio de diálogo. A lo largo de este conversatorio hemos reflexionado sobre el microaprendizaje y sobre la importancia de desarrollar rutinas que nos permitan continuar aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Para cerrar, quisiera pedir a cada uno de nuestros panelistas que nos compartan una reflexión final sobre el tema que hoy nos ha reunido: microaprendizaje y rutinas para el aprendizaje continuo. Iniciamos con la doctora Asunción. Doctora, adelante. Ok, bueno, el microaprendizaje pues es una estrategia útil para todos los alumnos y las alumnas en los diferentes niveles educativos en los que se encuentren. En la actualidad, el tiempo es un factor determinante para poder seguir formándonos académicamente y profesionalmente. Entonces, los diferentes formatos del microaprendizaje pues prácticamente son una herramienta muy útil para que podamos incentivar a los alumnos. Además de que la tecnología pues va de la mano con la educación y así los docentes, los maestros, pues tienen ahora actualmente una herramienta más para implementar, ¿no? En sus diferentes modalidades. Entonces, por eso es de ahí la importancia del microaprendizaje, porque los que no podemos estudiar de una manera presencial, lo hacemos de manera virtual y es pues prácticamente una estrategia que nos ayuda a completar o a interesarnos sobre un tema o una problemática específica. Entonces, el microaprendizaje pues prácticamente es un complemento para la educación tradicional y es un apoyo muy útil para las personas que presentan necesidades específicas. Gracias, doctora. Doctor Alejandro, brevemente vamos con su reflexión, por favor. Pues ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Divide, vencerás. En esta ocasión, pues lo que queremos vencer es precisamente la obtención del conocimiento. ¿Y a qué vamos a dividir? Pues ese problema o esas grandes lecturas que luego tenemos en las plataformas, pues ir comiéndonos el pastel poco a poco, ¿no? E ir saboreando del aprendizaje para poder llegar a un aprendizaje significativo. Y qué mejor que hacer uso de la tecnología de hoy en día. Como bien mencionaba la doctora, pues nos encontramos con herramientas como los pequeños shorts de video o tutoriales para aprender algún software y la inteligencia artificial. Echemos manos de estas herramientas para el beneficio y para el aprendizaje significativo. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Amaranta, igual. Bueno, yo anoté algunas cosas a lo largo de todas las pláticas y
Por ejemplo, comentaban sobre no tratar de evitar la improvisación, pero también la improvisación es una herramienta. Pero la improvisación se va a dar a consecuencia de que previamente hayamos nosotros leído e indagado acerca de un tema. Porque si no tenemos conocimiento, la improvisación sí se viene abajo todo lo que estamos haciendo. Entonces, si tenemos conocimientos previos como docentes acerca de cualquier temática, la improvisación sí va a tener un objetivo, ¿no? Va a tener un propósito realmente para enseñar. O sea, va a ser una improvisación, pero con una base previa de lo que ya sabemos. Es como en teatro, ¿no? La improvisación tampoco es mala, dependiendo, ¿no? De que sí sepamos lo que estamos haciendo. Y también lo que comentaban del TDAH y el microaprendizaje. No solo con el TDAH, ¿no? El TDAH sí es así como que, no, ya no me interesa, después de 4 o 5 minutos ya no nos interesa nada, ¿no? Ya no es así como que el tema ya se fue. Pero también es importante que, bueno, sí, el TDAH es muy poca la atención que se tiene, pero si, como dijo la doctora, logramos cautivar a y los niños con de TDAH, con esos microaprendizajes podemos extender a más información, no solamente con pura información cortita. Sí para llamar y motivar, pero no para darle continuidad al aprendizaje, ¿no? O sea, te tiene que, sí, hacer el gancho, el clic del interés con el microaprendizaje, pero se tiene que ampliar la información, porque si no va a ser información sesgada, coartada, que no va a tener relación nada de lo que les enseñamos. Entonces sí tenemos que tener un propósito, como dijimos al principio, para poder ya enseñarles más información. Y por último, que a mí me indignó, pero es la realidad, el comentario que hizo la chica en el parque, pero es la realidad. Como yo les dije, en la primaria a mí no me gustaba la historia, de verdad. ¿Pero por qué? Porque era aburrido, era resúmenes, aprendernos fechas, aprendernos nombres, aprendernos procesos históricos, y yo no tenía ningún tipo de interés en la historia del descubrimiento de América, la historia de la Revolución Mexicana, o el 16 de septiembre, o quién era Porfirio Díaz. No me interesaba porque no tenía ese clic, ese interés de ese tipo de historia. O sea, no me importaba qué ocurrió a nivel nacional hace 400, 500 años, no me importaba. Entonces tenemos nosotros como docentes, por ejemplo, de primaria, secundaria y de licenciatura, que estamos enseñando algo, por ejemplo, lo de la epistemología y la historia, tratar de cautivarlos con algo, como dijimos hace un ratito, más propio, más personal, más de nosotros. Esa es la tarea que Esa es la tarea que dejamos en este momento. Por eso me indigna. No, pero no me indigna porque yo también pasé por eso, ¿no? Doctora. Ok. Agradecemos las aportaciones de nuestros panelistas, ya que han sido de gran interés para nuestra audiencia. Y si les parece, daremos espacio a las preguntas de nuestro público participante. Gracias, doctor. Doctora Amaranta, ¿cómo pueden los microaprendizajes mediante videos o reels mejorar la forma de aprender? Como vuelvo a decir, por medio del interés, la motivación, que realmente sea un reel atractivo. Para eso está también la inteligencia artificial, para poder crear algo muy atractivo, muy llamativo. Por ejemplo, los influencers más famosos, pero en el ámbito de la educación, por ejemplo, hay uno que se llama Rafita, te motiva, te llama, te incita, te invita a investigar sobre algo que está sucediendo en la química, por ejemplo, o como lo que sucedió hace poquito de la lechuga y que todo el mundo salió contaminado en Estados Unidos. Es una información relevante, interesante, que se puede retomar en la educación para poder motivar a la gente para estudiar algo en específico, ¿no? Entonces, los reels en el microaprendizaje tienen que ser llamativos.
que motiven, que llamen la atención, no como un circo, no como una broma, no, que sea realmente un tema, como les dije hace un rato, ¿no? Del chisme histórico. Aunque suene chistoso, sí somos chismosos de la historia, de los procesos históricos de las personas, pero si cautivamos con eso, por ejemplo, hacemos un canal Reels para la materia, no sé, de algo de introducción así de, miren, ¿no? El primer día de clases mostramos un video de qué ocurrió, ¿no? Pero que genere interés. Exacto, que genere interés. Por ejemplo, yo no me interesaba sobre qué ocurrió en 1492, que llegaron los Cristóbal Colón aquí a la antigua al territorio americano, en ese entonces no americano, y que lleguen y que ¿qué me interesa? Así como yo decía, ¿qué me interesa a mí que lleguen esos viejitos a las tierras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos llamar la atención? No sé, hacer algo muy dinámico, una información muy dinámica en un video sobre ese Entonces tema. esa sería la tarea a buscar, ¿no? Sí, perfecto. La motivación, el interés. Perfecto, doctora. Doctor Alejandro, brevemente su respuesta. ¿Los microaprendizajes mediante Reels y videos realmente favorecen el aprendizaje o lo hacen demasiado superficial? Yo creo que favorecen. Yo creo que si nos ponemos también del lado de los estudiantes, muchas veces a lo mejor tenemos más afinidad con unos docentes que con otros, ¿no? Igual cada una de las materias son diferentes, entonces muchas veces cuando no entendemos o queremos hacer ese cierre de los aprendizajes, pues vamos precisamente a algunas plataformas a revisar y a buscar información sobre esto, ¿no? Entonces, de manera puntual, existen personas que ya hacen cortos y que de ese microaprendizaje o en ese short nos dice lo esencial de ese conocimiento. Por lo tanto, considero que es una herramienta a la cual le podemos sacar mucho y que debemos de utilizarla, ¿no? Y como decía la doctora, pues, y por la otra parte, la parte de docente, pues también a lo mejor sería bueno, pues también hacer uso de estas tecnologías y desarrollar también algunos shorts con lo importante o los cierres o para la apertura de inicio de una clase, ¿por qué no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Ana, ¿cuántos minutos debería ser una sesión de microaprendizaje para que sea efectiva? Es para mí la pregunta, ¿no? Sí, doctora. Ok. Bueno, no hay una regla específica de cuánto tiempo tiene que durar un microaprendizaje. Sin embargo, como su nombre lo indica, pues tiene que ser corto. Comúnmente va de los 5 minutos a los 10 minutos, hasta puede llegar 15 minutos. Pero si utilizando solamente lo indispensable, porque tiene que ser un objetivo específico. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Antes de concluir nuestro programa, queremos reconocer y agradecer la valiosa participación de quienes nos acompañaron en este conversatorio y que desde su experiencia y conocimiento enriquecieron el tema que hoy nos reúne. Por ello, la Universidad IEXPRO hace entrega de un reconocimiento para cada uno de nuestros panelistas por su destacada participación en esta emisión de Conéctate con IEXPRO. Haré lectura de uno de ellos, que es el que corresponde a la doctora Jordana Amaranta Vázquez Espinosa. Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la doctora Jordana Amaranta Vázquez Espinosa por su destacada participación como ponente en el programa de Conéctate con IEXPRO, con el tema Microaprendizaje y rutinas para el aprendizaje continuo, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 14 de agosto del 2026. Firma doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, directora académica. Doctora, le hago entrega y muchísimas gracias. A la doctora Asunción del Carmen
Uchin Más y al doctor Alejandro Beca Camarena les haremos llegar sus respectivos reconocimientos. Bien, agradecemos profundamente por acompañarnos en este espacio de reflexión crítica. Desde la Universidad IEXPRO reafirmamos nuestra vocación por formar profesionales comprometidos con la transformación social a través de una amplia oferta de programas de licenciatura y posgrados. Recuerden seguir nuestras transmisiones que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde encontrarán todos nuestros programas grabados y mucha información interesante. Les invitamos este lunes 17 de agosto a las 5 de la tarde a acompañarnos en una emisión más de la Quinta Cruzada de Prevención del Suicidio, Conecta con la Vida 2026. En esta ocasión abordaremos el tema Estrategias de acompañamiento en la infancia ante casos de suicidio. Se despide, soy el doctor Marco Antonio Díaz González. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación.